Hola amigos, bienvenidos a nuestra lección número 3. En primera instancia quiero agradecer todas las muestras de cariño y de motivación para este trabajo que estamos realizando. Bueno, hoy queremos abarcar varios temas. Básicamente van a ser temas muy breves, pero fundamentales. Creo firmemente que nuestros pacientes son seres interactuantes y reaccionantes a lo que hacemos con ellos o a lo que no hacemos con ellos. Al tratarse de una aplicación de un agente físico, a través, por ejemplo, de una técnica o un método electroterapéutico, muchos de los elementos que tenemos que tomar en cuenta es cuál es la posología y la dosificación de las cargas energéticas que estamos introduciendo a través de ciertos medios físicos en nuestro paciente y cuál es la reacción y los efectos terapéuticos que esto produce en ellos. Bien, si bien es cierto, a veces nos entusiasma entrar directamente sobre una técnica y sobre un método, y enséñeme la técnica y enséñeme el método, pero existen fundamentos y existen principios de aplicación electroterapéutica que deben conocerse para hacerla y eventualmente aplicarla con un grado de responsabilidad. Bien, las cosas no son a veces sumamente simplistas. La electroterapia ya viene siendo no solamente una ciencia. Cuando hablamos de electrología clínica, cuando entendemos que la manifestación patológica que nuestro paciente tiene es producto posiblemente de una anoxia que puede tener una razón mecánica. La electroterapia es un medio para alcanzar un fin, no es el fin de todos los medios y por ende debe ser dosificada y prescrita y ajustada según la reacción y eventualmente la conveniencia sobre la patología que estamos atendiendo. Con eso quiero decir que si no conocemos, por ejemplo, leyes fundamentales que rigen a la electricidad y eso a la electroterapia, posiblemente podemos estar simplemente bajo la tendencia mecánica de aplicar una técnica, subir la intensidad y de preguntarle al paciente, dime cuánto aguantas. Bien, la electroterapia trasciende estos procedimientos y es importante realmente enriquecernos de conceptos fundamentales. Vamos a ver leyes fundamentales en esta lección. Vamos a hablar de la importancia de la ley de Ohm, de la relación con la ley de Faraday, de la ley de Joule, ese concepto tan importante como es una energía en depósito dejada a través de un medio físico. Y también tocaremos brevemente qué es impedancia y qué es reactividad. Estos elementos vamos a tocarlos en nuestra lección número 3 y muchas gracias francamente por acompañarnos. Espero que sea de provecho y que eventualmente dé utilidad terapéutica expresada en sus pacientes. Entonces, sin más preámbulo, entremos en nuestra lección número 3, leyes fundamentales en electroterapia. La aplicación de la electroterapia va más allá de subir una intensidad y hacer una aplicación de un electrodo de diverso tamaño. Por ende, es importante que en esta lección tú aprendas sobre las magnitudes eléctricas, sobre la ley de Ohm, sobre la ley de Faraday, sobre la ley de Joule, sobre las fórmulas de la ley de Ohm, sobre el potencial de cálculo de dominio obligatorio para todo electroterapeuta, sobre la fórmula de la impedancia, la reactancia capacitiva y su significado. Iniciemos entonces por las magnitudes eléctricas. Hablar de magnitudes eléctricas implica tener en cuenta que la dosificación en la intensidad o amperaje y la relación con la resistencia que opone el cuerpo a un paso de una corriente está también relacionada con su voltaje. Por ende, entonces existen tres términos muy importantes. Uno es el voltaje o tensión, diferencial de potencial, la intensidad y la resistencia. La ley de Ohm, por ejemplo, relaciona el voltaje como un producto de la intensidad en amperios por los ohmios o la resistencia específica que se expresa en un tejido. En el caso de la ley de Faraday, hay un nuevo elemento que se agrega, que es
la potencia con que estamos introduciendo una energía. En este caso, relacionamos el voltaje por la intensidad. Pero hablemos de la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? ¿O qué importancia tiene la ley de Ohm? Cuando nosotros colocamos un electrodo o varios electrodos sobre una estructura corporal y aplicamos energía eléctrica, esta energía eléctrica, según la ley de Ohm, se relaciona con el voltaje, la intensidad y la resistencia que opone el tejido al paso de una corriente. En el caso de la ley de Faraday, Faraday nos agrega un nuevo elemento, que es el elemento de la potencia de trabajo con que estamos entregando una energía. En el caso de Faraday, podemos entender que una de sus unidades viene siendo los vatios o los watts, que está relacionado con el voltaje y la intensidad. En el caso, por ejemplo, la ley de Joule, una ley muy importante, aquí lo que interesa es correlacionar la energía depositada dentro del organismo como producto de una relación de potencia y una unidad en el tiempo. Por ende, Joule nos relaciona el julio con el watts y con el tiempo. Bien, existen fórmulas para desarrollar y despejar incógnitas en la ley de Ohm. Esto nos permite entender que cuando utilizo una corriente eléctrica y la dosifico en amperios, hay otros elementos relacionados con ella y la ejecución o el resultado terapéutico. Veamos entonces en la ley de Ohm qué significa voltaje. Voltaje en la ley de Ohm es la relación o el producto de la intensidad por la resistencia. Eso significa los amperios por los ohmios. Entender que la intensidad en la ley de Ohm está relacionada con el amperaje. En electroterapia con el miliamperaje. Entonces, el miliamperaje o amperaje en intensidad será el producto de dividir el voltaje entre los ohmios o la resistencia. Y la resistencia o ohmios es una relación que también tenemos que despejar. Por ejemplo, un ohmio o la resistencia viene siendo el equivalente de dividir el voltaje entre los amperios. Por ende, haciendo un repaso breve, diríamos que el voltaje es el producto de la intensidad por la resistencia, amperios por ohmios. La intensidad o el amperaje viene siendo el producto de dividir el voltaje entre los ohmios o la resistencia. Y resistencia viene siendo el producto de dividir el voltaje entre la intensidad o el amperaje aplicado. Bien. Existe una ruleta que nos permite hacer potencial de cálculo de dominio obligatorio. En esta podemos tener 4 elementos muy importantes. Está el voltaje, está la intensidad, está la resistencia y está la potencia. Aquí podemos ver cómo vamos a ir despejando estas incógnitas y relacionando con conceptos importantes en electroterapia. Veamos voltaje. Voltaje entonces viene siendo el producto de la intensidad por la resistencia o la potencia entre la intensidad o el producto de la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia. La intensidad por su lado es el producto del voltaje entre la resistencia o la raíz cuadrada de la potencia entre la resistencia, los vatios entre la resistencia y los vatios entre el voltaje. La resistencia, por otro lado, viene siendo el producto de dividir el voltaje entre la intensidad, los watts entre la intensidad al cuadrado y el voltaje al cuadrado entre los watts o los vatios. Y la potencia, expresada en watts, es el producto del voltaje por la intensidad al cuadrado por la resistencia y el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Fórmula de impedancia. La impedancia es esa oposición que tiene el tejido vivo al paso de una corriente eléctrica. Este es uno de los elementos de mayor importancia en cualquier acto electroterapéutico. Por ende, entonces debemos entender qué es impedancia. La impedancia en el cuerpo humano es el resultado de la suma vectorial de 3 tipos de resistencia: la resistencia óhmica, la capacitativa
capacitiva y la inductiva. La impedancia se presenta cuando las corrientes son variables en su forma. Por ejemplo, la corriente galvánica genera resistencia óhmica. Las demás se rigen por capacitativa o inductiva. Aquí tenemos la fórmula de la impedancia, donde impedancia se expresa con Z. Z es la impedancia de la piel, F es la frecuencia de la corriente, Pi es la constante y C es la capacidad de superficie del electrodo, que en 100 centímetros cuadrados equivale a 1 microfarad. Reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva está relacionada con esa respuesta que tiene el tejido y las interfaces tisulares al paso de una corriente. Considerando que el tejido humano no es un conductor de primer orden, entonces debemos entender que el tipo de tejido, el estado de los tejidos y su condición patológica, como los parámetros de la corriente, determinan sus efectos fisiológicos y las respuestas terapéuticas. Y por otro lado, la reactancia capacitativa se debe al comportamiento de las células, de la grasa y de las interfaces tisulares al paso de una corriente eléctrica. Aquí les dejo nuevamente la bibliografía recomendada y les invitamos a inscribirse en nuestro canal de YouTube, donde podrá encontrar más de 130 videos que pueden ser de utilidad. Hagamos un breve repaso de temas. Existen 3 términos que debemos relacionar en la electroterapia. Ellos son: 1. La intensidad, relacionada con el amperaje, miliamperios usados en la dosificación. 2. La resistencia, relacionado con el grado de conductividad alta, media, baja que expresa un tejido al paso de una corriente eléctrica. Y el voltaje, relacionado con el diferencial de potencial eléctrico. Bien, la impedancia, expresada en Z, en el cuerpo humano es el resultado de la suma vectorial de 3 tipos de resistencia: la óhmica, la capacitiva o capacitativa y la inductiva. La reactancia capacitiva se debe al comportamiento de las células, de la grasa y de las interfaces tisulares al paso de una corriente eléctrica. Bien, consolidemos algunos aprendizajes. Quiero compartir con ustedes una lámina de equipos modernos a nivel electroterapéutico que hoy nos sugieren y nos muestran en forma gráfica el cálculo de las intensidades permitidas según sea el tamaño de los electrodos, fijando eventualmente límites en la intensidad aplicada al paciente. Evaluación. Bueno, es importante hacer un repaso y consolidar en memoria. Seleccione la respuesta correcta. Voltaje es voltaje por intensidad, watts entre intensidad, voltaje entre resistencia o voltaje entre intensidad. La respuesta es vatios entre intensidad o potencia entre intensidad. ¿Qué es resistencia? Voltaje entre intensidad, voltaje entre resistencia, watts entre resistencia o voltaje por intensidad. La respuesta es voltaje entre intensidad, o sea, voltios entre amperios. ¿Y qué es amperaje? Voltaje por intensidad, voltaje entre intensidad, voltaje entre resistencia, intensidad por resistencia. La respuesta es voltaje entre resistencia o voltios entre ohmios. Perfecto, hemos llegado al fin de esta pequeña lección, espero que sea de interés, pero tengo un regalo para ti. Hemos compilado una serie de relaciones de valores y queremos compartirlo contigo, llamado Guía de Formas de Onda Electroterapéuticas en un, por ejemplo, usuario de un Ionoson Expert. Aquí podemos correlacionar diferentes formas de onda electroterapéuticas con diferentes objetivos de terapia sobre nuestros pacientes. Bien, agradezco enormemente la atención y nos vemos en la próxima lección número 4.